hay muchas patologías, por eso trato de resumir las cosas más saltantes para que pueda ser un poco más entretenido y también útil para su carrera y también para cuando sean internos y asistentes, ¿no? Generales. Empezamos. Vamos a hablar en esta oportunidad de las infecciones urinarias, que vienen a ser más o menos hasta el 8% de las infecciones febriles en los bebés y niños, y se detectan y se debe principalmente a etiologías de uropatógenos y que van a estar abarcadas en distintas partes del sistema genitourinario, como son riñones, uretes, vejiga, incluso hasta próstata, ¿no? Pero próstata ya no entra para el tema de niños. Es muy raro que dé prostatitis a un niño. El diagnóstico básicamente es el tradicional, es el hallazgo de 100.000 unidades formadoras de colonias obtenidas en una micción espontánea. Pero para niños de 2 a 24 meses requieren un análisis de orina con piuria y o bacteriuria o al menos 50.000 unidades formadoras de colonia por mililitros de un uropatógeno cultivado a partir de una muestra de orina obtenida mediante cateterismo uretral o aspiración suprapúbica, mediante punción suprapúbica. Vemos que la prevalencia en los primeros 3 meses es casi igual en hombres que en mujeres, es predominantemente mayor en hombres que en mujeres, hasta un 20%, pero cuando ya las edades van avanzando se vuelven casi de la misma etiología y de la misma forma, ¿no? O incidencia en todo caso. Los factores de riesgo. Básicamente los factores de riesgo para ictus son género y edad. Es el único momento donde las ictus son más prevalentes en niños y niñas, como les dije, en el año menor de edad. La circuncisión reduce casi 10 veces el desarrollo de ictus en los primeros 6 meses de vida. Lamentablemente, más por cultura, no es que no se hace postectomías o circuncisiones en nuestro medio, pero hay que tenerlo en cuenta. Ya después vamos a hablar de eso. Las anomalías anatómicas como hidronefrosis y uretronefrosis, por factores obstructivos como estenosis de la unión ureteropélvica o estenosis de la unión ureterovesical, reflujo, cálculos, etc. Y el reflujo vesicoureteral también es una de las causas en niños más frecuentes, ocurre en el 1 o 2% de todos los recién nacidos, pero se encuentra hasta en el 25 a 40% de los niños después del primer episodio de ictus. O sea, siempre cuando tenga un niño menos de 5 años, 4 años, siempre, al menos con un primer episodio de ictus, siempre uno tiene que sospechar que puedas tener o descartarle reflujo vesicoureteral, sobre todo en niños menores de 2 años. Las disfunciones vesicales, como son las vejigas neurogénicas e intestinales y los factores iatrogénicos. La ictus, la clasificación básicamente por la ubicación son las cistitis y las pielonefritis, que son infecciones urinarias altas, ¿no? Se sospecha de cistitis cuando el niño está afebril y solo presenta síntomas del tracto urinario inferior, como urgencia, poliaquiuria, disuria, orinas malolientes o aumento de la sensibilidad suprapúbica, o sea, dolor de la zona suprapúbica. Se supone que los niños con ictus que tienen pielonefritis van a presentar fiebre, por lo general alta, náuseas, vómitos, letargo y dolor en flanco. La bacteriuria sintomática ocurre hasta en 0.8% en las niñas en edad preescolar y se define como la presencia de 2 muestras de orinas consecutivas que arrojan cultivos positivos, pero sin sintomatología. No se necesita dar antibióticos porque no parecen tener ningún riesgo de sufrir infecciones sintomáticas recurrentes, daño renal o deterioro del crecimiento renal. La nefritis bacteriana es casi lo mismo como una antesala al absceso renal. La nefritis bacteriana aguda ocurre cuando la inflamación de la infección bacteriana se propaga a todo el riñón, al parénquima. Acá vemos que en las zonas parenquimales, en la zona parenquimal renal, vemos que hay menor captación, las zonas que están infectadas van a tener menor captación de contraste.
La pionefrosis. La pionefrosis consiste en un exudado purulento que se encuentra dentro del sistema colector renal, que muchas veces puede estar dilatado y frecuentemente se asocia con obstrucción del flujo urinario, ya sea por una estenosis de la puntura, un cálculo, etc. El absceso renal es muy parecido la sintomatología o el cuadro clínico a la pielonefritis, y hasta un 20% de los casos de absceso renal el resultado del urocultivo puede ser negativo. O sea, a veces uno tiene un paciente con una sintomatología muy florida y una pielonefritis, pero el urocultivo puede ser negativo mayormente por obstrucción, que es lo que lo puede producir. Entonces la orina se queda, no fluye hacia la parte inferior y por ende no va a dar un cultivo con uropatógeno. Todos quedan en la pelvis dilatada. El tratamiento básicamente es, acá le estoy poniendo el tratamiento genérico, la amoxicilina, las sulfas, la cefixima, el cefadroxilo, las dosis, las cantidades y los efectos secundarios se los dejo. No es tema, más me importa el diagnóstico y el manejo, cómo lo van a abordar este tipo de patología. En cuanto a la hematuria más que todo yo lo considero más que una patología, un síndrome. La hematuria puede presentarse como una hematuria macroscópica y microscópica, eso es muy importante. Y la hematuria microscópica se define como una orina de color amarillo claro con una tira reactiva de orina positiva para sangre con más de 5 glóbulos rojos por campo. A eso se diagnostica hematuria, en todo caso microscópica, pero si tenemos orina ya macroscópicamente roja, eso ya lo evidenciamos y debe ser mayor de 100 por campo y debe ser una hematuria macroscópica. Aquí están las causas de hematuria macroscópica y microscópica, son muchísimas. Va desde infecciones urinarias, litiasis, tumores, etc. Menos del 25% de estos niños tendrán hematuria en pruebas repetidas y la mayoría tiene una resolución espontánea en los cuadros de hematuria, sobre todo los cuadros cuando son infecciosos o hay hematurias también por esfuerzo, que uno debe tenerlas en cuenta. Más o menos un 15% de los pacientes a 10% a veces nunca se llega a diagnosticar la causa de la hematuria. Es difícil saberlo a veces. Reflujo vesicureteral. El reflujo vesicureteral hace referencia a un pasaje retrógrado de la orina de la vejiga al uréter. Básicamente acá vemos cómo es la entrada del uréter a la vejiga. Vemos que entra en forma oblicua más o menos, atraviesa el músculo o el detrusor y se va entre el músculo y el urotelio, se desplaza más o menos 2 centímetros para de ahí aperturarse hacia la vejiga. Este colchón, como yo le digo, es lo que le da la continencia para que no se refluya la orina. Es como un esfínter. Entonces, básicamente las partes o la estructura de este implante ureteral, la patología se va a deber básicamente a alguna de los deterioros de este tipo de la implantación del uréter, que puede ser una de las causas, un túnel corto, cuando es muy corto el túnel, cuando hay alta presión en la vejiga, como son en las vejigas neurogénicas, cuando el techo es no distensible, sobre todo en vejigas neurogénicas, y cuando el suelo es débil, sobre todo en los pacientes que tienen divertículo, que los divertículos no van a tener detrusor, y también en las vejigas neurogénicas, que a veces están muy distendidas. Esta es pregunta de examen. Esto memorícenlo bien, este cuadrito. Aquí los hay varias preguntas. Al menos de las que yo he dejado son por lo menos 4. Que me han pedido. El reflujo vesicureteral se clasifica del 1 al 5 según el sistema de clasificación internacional diagnóstico. Esto se hace por cisto-uretrografía retrógrada o citografía, miccional, con contraste radiopaco o con un radioisótopo nuclear. Puede hacerse de las dos formas. Lo más barato es hacerlo con contraste radiopaco. El grado 1 del reflujo es cuando llega hasta el uréter no dilatado. El grado 2 llega hasta pelvis y cálicis sin dilatación. El grado 3, la dilatación es leve a moderada del uréter y de la pelvis renal.
El grado 4 es la dilatación moderada y hay tortuosidad del uréter, o pelvis también con dilatación moderada, y grado 5, dilatación y tortuosidad intensa, así como también de la pelvis renal y de los cálices. Aquí en el 5 ya los cálices están deformados, aquí se mantiene todavía. La clínica es como la de una infección urinaria, no hay ninguna diferencia. El manejo del reflujo vesicoureteral tiene, yo creo, 3 partes. Uno es el manejo médico, el segundo es ya un manejo quirúrgico que puede ser endoscópico o con cirugía, ya sea laparoscópico o abierto. Básicamente en las directrices para reflujo vesicoureteral hay que tener una adecuada hidratación para los niños, la higiene perineal adecuada, un manejo intestinal, es decir, el estreñimiento, controlarlo bien. Antibióticos profilácticos se puede dar, los que más se dan son macrodantinas, cefalexina, son los que más se dan en el medio, y siempre la observación de estos niños sin profilaxis antibiótica. Hay 2 corrientes, unos que preconizan dar profilaxis antibiótica y otros que son más conservadores, más agresivos y le dan un tratamiento antibiótico profiláctico. La vigilancia siempre se va a hacer con urocultivo mensual durante 3 meses después de la última infección urinaria, y en adelante cada 2 a 3 meses. Los estudios de imágenes renales se van a usar cada 6 a 12 meses, sobre todo la ecografía renal. La cisturetrografía miccional sí se va a hacer. Si ustedes ven, hay a partir de un segundo episodio ictus en un niño menor de 5 años, siempre uno tiene que ser un poco agresivo. Ahora los pediatras son agresivos. A veces en la primera infección urinaria en un niño de 2 3 años comienzan con la cisturetrografía. Aunque es un procedimiento invasivo, nos descarta pues esta patología que es un poco, no se puede diagnosticar si no es de esta forma. Registro anal de crecimiento, peso y talla, presiones arteriales, las pruebas de funciones renales. Se puede hacer citoscopías cuando el diagnóstico de infección urinaria es por alguna patología obstructiva en la uretra o alguna patología de funcionamiento de vejiga, ¿no? Y también la evaluación urodinámica hay que tenerla en cuenta, sobre todo para vejigas neurogénicas. Ahora, el reflujo, el tratamiento, cuando uno ya diagnostica reflujo vesicoureteral puede dar profilaxis antibiótica, pero si no van adecuadamente en la evolución y repiten o recurren los cuadros infecciosos, se puede dar tratamientos ya médicos, quirúrgicos. Uno de los tratamientos quirúrgicos que se está preconizando más ahorita es la inyección subtrigonal de materiales inyectados suburetrales, que puede ser teflón o colágeno, que es lo que más se está usando ahora. Y muchas veces, por decir, a veces tienes un reflujo grado 3, el colágeno a grado 2 o a grado 1. Entonces eso hace que mejore y ya no te lleva a cirugía, hace que el reflujo se haga más leve y comiences, por decir, solamente con tratamiento antibiótico, y el niño se evita hacer una cirugía. Por lo general el reflujo, conforme el niño va creciendo, se va madurando su sistema urinario, también el reflujo puede desaparecer espontáneamente. Por eso que muchas veces se da profilaxis antibiótica. La cosa es evitar que haya ictus recurrentes, porque eso produce cicatrices renales. Y cuando ya son reflujos muy severos, como el 4, el 5, sí, ya ahí se hace cirugías de reimplante ureteral, que puede ser abiertos o laparoscópicos, es casi lo mismo. Y los tipos de cirugía, pues lo que más se hace es la de trifosografía extravesical, que es el implante del uréter en la pared de la vejiga, y el Avance, el Cohen, Glenn Anderson, son distintos tipos de técnicas. No creo que son más intensas la especialidad. Pero aquí miren, este gráfico en el A se ve básicamente cómo se hace la inyección suburetral del colágeno. Se inyecta por debajo del meato ureteral y forma como una almohadilla, aquí ven, y eso hace que impide que haya reflujo vesicoureteral. Ahora, hay que tener en cuenta mucho que cuando
Eso va a corregir cuando el defecto es del conducto, o sea, del implante. Pero cuando el problema es cuando hay presiones muy altas de vejiga, así ustedes hagan reimplante, va a seguir habiendo reflujo. ¿Por qué? Porque eso se va a deber a que hay gran presión, una presión muy alta en intravesical, y eso produce reflujo vesículo-ureteral y daño renal. Por eso es muy importante, a veces muchos cirujanos implantan un uréter sin tener conocimiento de que hay una gran presión intravesical, y a veces hacen una buena técnica y el reflujo continúa. Entonces es importante, sobre todo el reflujo cuando son bilaterales, hay que tener muy en cuenta eso. Vemos que el tratamiento para reflujo vesículo-ureteral al año la resolución a un año es hasta del 39%, y el grado 4 es del 6%. En la resolución espontánea a los 5 años, el grado 1 es un 92%, es alto, y hasta un 42% en el grado 4. Yo creo que uno se debe fijar más en el grado 3, 4 y 5 en hacer un buen seguimiento para que el paciente no haga insuficiencia renal. Vemos que los procedimientos como el reimplante ureteral, en 99% de éxito es en el grado 1, y en el grado 5 tiene hasta un 81% de éxito. Y las sustancias endoscópicas, como le está diciendo, el grado 1 tiene hasta 89% de éxito, y para los grados 4 y 5 entre 62 y 59%. Entonces es importante usar las inyecciones endoscópicas, yo creo hasta el tercer grado. Es la evidencia que hay mejores resultados, ¿no? Hidronefrosis. La hidronefrosis prenatal es una de las anomalías más comunes detectadas en la ecografía prenatal y ocurre hasta en el 5% de todos los embarazos. Se relaciona mucho con trastornos o anomalías congénitas del tracto urinario superior. Estas son las siglas de nivel. Según estudios de imágenes postnatales, hasta 2/3 de la hidronefrosis prenatal se debe a hidronefrosis transitoria, es decir, por falta de maduración. Y eso después se puede autocorregir, el propio organismo lo corrige. De los pacientes restantes sí hay que descartarles una malformación congénita del tracto urinario superior. Otras causas menos comunes de este tipo de patologías son obstrucciones ureterales, valvas ureterales posteriores, obstrucción ureteral, riñón displásico. Con raras excepciones, todos los fetos con hidronefrosis prenatal unilateral y la mayoría con hidronefrosis prenatal bilateral pueden ser tratados de manera expectante. Aquí este es un manejo de cómo se hace el seguimiento de una hidronefrosis en prenatal antes de las 32 semanas, y más o menos cuando el diámetro renopélvico es más de 7 milímetros, pues cuando ya el niño nace, se hace un control entre el segundo y el 30º día de una ecografía, y si vemos que el diámetro pielorrenal es menor de 10, se hace solo seguimiento ecográfico, entre 1 y 6 meses. Seguimiento ecográfico. Pero si el diámetro es mayor o igual de 15 milímetros, pero solo con dilatación ureteral, aquí el seguimiento puede ser observante o expectante, o de acuerdo al pediatra o al urólogo pediatra pueden considerar dar tratamiento con profilaxis antibiótica y considerar la cistulectografía miccional. Y si el diámetro es mayor de 15, pero sí hay trastornos de parénquima cuando nace, ahí sí ya de frente se hace cistulectografía y se inicia la antibiótico terapia profiláctica. Yo en nuestro servicio hacemos estas dos últimas por precaución, ¿no? Porque que hagan hitos recurrentes es un poco difícil, es un poco problemático para los niños. La hidronefrosis postnatal.
El objetivo de la evaluación postnatal de bebés con hidronefrosis diagnosticada prenatalmente es básicamente identificar anomalías congénitas del riñón, porque son las que después uno va a tener que corregir. Cuando son idiopáticas, o sea, por trastornos de maduración, eso en los 2/3 de las posibilidades se puede recurrir en forma sin tratamiento médico ni quirúrgico. ¿Cómo se hace la evaluación postnatal inicial? El examen físico neonatal, se ve si hay una presencia de masa abdominal, que podría ser un riñón agrandado, ver si la vejiga es palpable. Un bebé varón con síndrome de vientre ciruela, que es una patología muy rara y que después vamos a hablar, tendrá una musculatura de pared abdominal deficiente y con testículos no descendidos. La presencia también de anomalías en el oído externo se asocia con un mayor riesgo de malformaciones congénitas del tracto urinario superior. La ecografía. La evaluación ecográfica postnatal está justificada si la ecografía prenatal realizada, como les dije anteriormente, en el tercer trimestre, o sea, después de las 32 semanas, tuvo un diámetro mayor de 10 milímetros. En la anterior ecografía, en la anterior diapositiva decía 7, pero es entre 7 y 10. Lo consideramos más de 10. Si la ecografía postnatal demuestra hidronefrosis persistente o hidroureteronefrosis o vejiga dilatada, se debe realizar una cisturectografía mencionada. ¿Ya? Eso sí tenganlo presente, eso es muy importante. La gravedad de las hidronefrosis pues, se va a clasificar en hidronefrosis leve cuando el diámetro pielo-renal es menos de 10, hidronefrosis moderada entre 10 a 15 y mayor de 15, hidronefrosis grave severa. Ahí está su correlación con la Sociedad de Fetal de Urología, su correlación es de la clasificación de hidronefrosis. SFU1 y 2 es leve, SFU3 es moderada y el 4 es grave o severa. Ahora, el seguimiento después de la cisturectografía miccional. ¿Qué vamos a hacer? O sea, tenemos un paciente con hidronefrosis, le hacemos una cisturectografía miccional porque tiene más de 10 milímetros. Vamos a vernos ante varios escenarios. El primero que podría aparecer es si se detecta una obstrucción de la salida de la vejiga, es decir, vemos que vamos a encontrar vejiga dilatada, acá vemos reflujo y vamos a ver dilatación de la uretra proximal o de la uretra prostática. Esto va a estar relacionado con un síndrome de valvas de uretra posterior. Eso es lo que vamos a encontrar cuando hacemos una cisturectografía en un paciente con este tipo de patología. Ahora, si vemos que solamente, si en otro escenario, no en el anterior, solo se detecta reflujo, si la cisturectografía detecta reflujo, las opciones terapéuticas se analizan con la familia, cuidadores, incluyen reserva, observación, tratamiento médico, ya lo tratan como un reflujo. ¿Ya? Ustedes ven que no está la vejiga dilatada, la uretra proximal está normal, pero solamente hay reflujo, estadifican y dan el tratamiento de acuerdo al grado de reflujo. Si es 1, pues darle profilaxis, si es 5, lo reemplazan. Ahora, si vemos que hay hidronefrosis, pero que con la cisturectografía no encontramos reflujo, si la cisturectografía no muestra reflujo, la evaluación adicional depende del grado de hidronefrosis. Si vemos que la hidronefrosis es grave, o sea, más de 15 milímetros, se le tiene que hacer una gammagrafía o radiorenograma renal para descartar una obstrucción de la unión uretero-piel. Aquí vemos, si la hidronefrosis moderada, a los bebés con hidronefrosis moderada, postnatal moderada, o sea, entre 10 y 15 milímetros, se les repite solamente una ecografía. O sea, si ustedes ven que hacen una cisturectografía, no hay reflujo, no hay dilatación vesical, no hay dilatación de la uretra proximal, ¿qué es lo que hacen? Solamente, y ven que hay hidronefrosis, si es más de 15 milímetros, gammagrafía o radiorenograma. Si es entre 10 y 15, seguimiento. Cada 3 meses se le hace un control ecográfico. Ahora, si hay resolución, la mayoría de los casos de la hidronefrosis postnatal, como les dije,
de leve a moderada se resuelven en los 18 meses. Sin cambios. Si no hay cambios en la ecografía de seguimiento de estas patologías, continuamos monitoreando el grado de hidronefrosis con una ecografía realizada al año, eso ya después del año de nacido, y si es necesario entre los 3 y 5 años de edad. Si la paciente desarrolla síntomas o si aumenta el grado del diámetro pielo-renal, se puede realizar una gamografía renal. Y empeoramiento de la hidronefrosis, si el grado de hidronefrosis aumenta, se realiza también un radiorenograma diurético, ¿no? Con test de la asfixiación. Esto es para diagnosticar estenosis de la juntura ureteropiélica. Entonces, básicamente uno tiene que ver, cuando tienes hidronefrosis, si es más de 15 milímetros de la hidronefrosis, tienes que hacer un radiorenograma. Siempre y cuando no haya reflujo, no haya dilatación de vejiga y no haya dilatación de uretra proximal. ¿Cuándo vamos a dar profilaxis antibiótica en los pacientes que tienen hidronefrosis con estenosis de la juntura? Cuando los uréteres están muy dilatados, ectópicos o con reflujo, cuando hay una vejiga agrandada, sugestiva de valvas de uretra posterior, obstrucción bilateral de la unión de la juntura ureteropiélica y hidronefrosis gigante de una de las unidades renales, pero que tenga mayor de 30 milímetros de diámetro pielo-renal. Estas son indicaciones para dar tratamiento antibiótico profiláctico. Acá está la radiorenograma diurético, que nos ayuda a ver la función renal y nos diagnostica cuando hay estenosis de la juntura ureteropiélica. Estenosis de la juntura ureteropiélica. Cuando el radiorenograma es negativo, significa que estás ante una estenosis mecánica. Y cuando sale positivo, ahí sí estamos ante una estenosis, se podría decir, solamente fisiológica. Es importante hacer este tipo de gamografía no solamente para evaluar la función renal, sino también para evaluar el grado de estenosis que hay. Si uno diagnostica estenosis de la juntura, muchas veces eso requiere una pieloplastia, que es el tratamiento que se va a realizar en este tipo de patologías, ya sea abierta o laparoscópica. Cuando son niños muy pequeños se puede hacer combinada, se puede hacer una laparoscopía, se libera todo el uréter y la juntura ureteropiélica y se tracciona hacia la región lumbar, se apertura más o menos 3 centímetros y por ahí se hace el corte de la estenosis y se anastomosa nuevamente para que la estenosis quede aperturada. Esa es una técnica desmembrada. Y también es importante en los casos de hidronefrosis que pueden haber estenosis de la juntura, hacer una resonancia magnética. Y esto más que todo no es para hacer diagnóstico, sino para planear cirugía, porque a veces las estenosis de la juntura no necesariamente son por una alteración de la pared, sino pueden ser vasos polares que justo cabalgan la unión ureteropiélica y pueden producir una estenosis extramural, ¿no es cierto? Entonces ahí uno tiene que hacer la anastomosis, bypasear esa arteria, porque a veces si uno la liga, esos son vasos polares que pueden necrosar parte del riñón, ¿no? Sobre todo los polos inferiores, que es con lo que más se relaciona. Las anomalías de duplicación ureteral es una incidencia general del orden del 1 al 3%. La duplicación completa es mucho más rara y ocurre en menos del 1% de los casos. Y la duplicación ocurre bilateralmente en el 40% de los casos. Aquí más o menos voy a hablarles las anomalías de duplicación ureteral. O sea, ¿a qué se refiere? Aquí cuando es una duplicación incompleta o en forma de Y es cuando vamos a ver que la formación de un uréter, va a haber una formación de un uréter bífido, o sea, en dos partes. Un uréter bífido se forma cuando la yema del ureteral se bifurca antes de entrar al metanefros o al parénquima metanefrico, ¿ven? Aquí sale la yema ureteral, normalmente solo uno llega al metanefros, pero en este caso cuando es una duplicación ureteral incompleta, llegan
duplicado y se inserta en el riñón, ¿okay? Y forma como una Y más o menos. Esa es una duplicación incompleta, con Y. Y las duplicaciones totales es cuando hay formación de un uréter ectópico, o sea, doble uréter. Y un uréter ectópico se forma a partir de una yema ureteral extra. Esta no se bifurca, salen dos yemas ureterales que llegan al metanéfroso. ¿Ven? Y se forman dos. Por lo general, uno se implanta más alto y uno más bajo. Ahorita vamos a hablar de esa incidencia. Los patrones asociados con la duplicación son: el uréter del polo superior del riñón, que es este, es el uréter más largo y que se va a insertar más medial y más caudalmente a la vejiga que el uréter del polo superior, el polo inferior. La regla es de Weiger-Meyer. Este del polo inferior, vemos, llega más proximal. La duplicación. La duplicación completa es cuando va a haber un polo superior que se va, más que todo el polo superior, se van a también asociar con otras malformaciones congénitas, como puede ser ureterocelia, uréter ectópico, displasia del riñón, del polo superior. Y cuando es del polo inferior se asocia con reflujo vesículo-ureteral. Este es cuando hay duplicación completa. Y cuando hay duplicación parcial se asocia con obstrucción de la unión ureteral pélvica, la del polo inferior sobre todo, y la del polo superior más con entre los dos uréteres por encima de su punto de convergencia con reflujo vesículo-ureteral. Sin embargo, esta entidad se trata de una entidad clínica dudosa, ¿no? Más que todo hay que tener en cuenta que este tipo de patologías no te vienen solas, o sea, a veces un reflujo te viene combinado con un ureterocele, con una estenosis, con un mal implante ureteral, y hay que aprender a hacer diagnósticos. Yo creo que siempre hay que, cuando estamos ante lo básico es pedir una cisto-ureterografía para poder diagnosticar y ya ser más finos con un estudio urotomográfico. El ureterocele es otra malformación congénita, no tan frecuente, pero sí se encuentra. Es una dilatación quística del uréter terminal que tiene un carácter obstructivo, más frecuente en el sexo femenino. Suelen descubrirse por una ecografía prenatal y se va a manifestar con un cuadro clínico de ictus febril. Pueden ser ectópicos cuando la dilatación quística se extiende a través del cuello hasta la uretra, u ortotópicos cuando son ureteroceles que están por dentro de la vejiga. Aquí más o menos para que entiendan, un ureterocele intravesical es el que no llega hasta antes del cuello de la vejiga, y un extravesical es cuando ya pasa el cuello de la vejiga. Muchas veces hay ureteroceles que pueden protruir hasta afuera de la uretra. Hace como 4 años tuvimos un caso de una señora de 22 años, había dado a luz, tenía un parto eutóxico y vino con una protrusión por la uretra. Lo redujimos con el citoscopio y entramos y era una gran dilatación, un ureterocele grande. Entonces lo que hicimos fue un destechamiento o una incisión en la parte superior para que se descomprima, y al menos la única complicación es que hizo una hematuria como 2-3 días, a pesar de que se coaguló bien, pero no tenía hidronefrosis, solo tenía el ureterocele gigante. El tratamiento básicamente del ureterocele, cuando es intravesical, es una incisión en la base, en el labio anterior, una incisión con un electrobisturí, pero endoscópico, ¿no? Y cuando ya es extravesical, o sea, va por detrás del cuello, se puede hacer una incisión medial, una perforación con el acicólin o doble incisión. Lo que más se usa es la incisión medial, la incisión larga, como en el caso de este también es pregunta exacta. Válvulas uretrales posteriores, eso ya hablamos cuando estábamos hablando de hidronefrosis en forma genérica.
es la obstrucción ureteral en los niños suele ser de origen congénito, siendo las valvas de uretra posterior la causa más frecuente de este tipo de patología de obstrucción uretral. La incidencia es de las valvas uretrales posteriores entre 1.6 y 2.1 por 10.000 nacidos vivos. El primero que describió esta patología fue Young en 1919 con un seguimiento de 12 pacientes. Vemos cuál es la patología o cuál es más o menos el hallazgo fisiopatológico que vamos a encontrar. Vamos a encontrar, como les dije anteriormente, dilatación de la uretra proximal, o sea, de la uretra prostática, dilatación de la vejiga con paredes muy gruesas y reflujo vésico-ureteral. Si ustedes encuentran eso en una cistografía, cantadito, es un diagnóstico de valvas de uretra posterior. Aquí tenemos los tipos de valvas de uretras, tipo 1, tipo 2, tipo 3, el más frecuente es el tipo 3 y se trata como si fuera una uretrotomía, una incisión ahora 12 de esa valva para que puedan realizar, para poder corregir esta patología. Ahora, normalmente en nuestra realidad, o sea, los hospitales que no tienen endoscopios o citoscopios para niños muy pequeñitos, porque son neonatos, como se diagnostica eso, o menos de 2 meses, es muy difícil encontrar o poder realizar ese tipo de procedimiento. Entonces lo que se hace es una vesicostomía para descomprimir la vejiga y no esté tan dilatada y no haga insuficiencia renal, porque como hay tanto reflujo por hiperpresión, de la vejiga, uno descomprime la vejiga, se hace una vesicostomía, se espera hasta el año con la vesicostomía y a partir del año ya se puede hacer con un citoscopio un poco más grande un procedimiento de las valvas uretrales posteriores. El tratamiento inicial, como les dije, es la citoscopía y la ablación valvular. Se debe hacer lo más pronto posible, pero como les dije, si no tenemos los medios, se puede hacer una vesicostomía y retrasar el procedimiento cuando le tenga un año. El diagnóstico se hace es muy frecuente hacerlo a más del prenatal, más del 80% de los casos se diagnostican por una ecografía prenatal. La postnatal, como en nuestro medio, sí se puede realizar porque a veces muchas mujeres no se realizan un control ecográfico del neonato, ¿no? El diagnóstico, como les dije, se hace con una cisturetrografía miccional. En el feto, tiene que ser un feto masculino y vamos a encontrar dilatación bilateral del tracto superior o hidronefrosis, vejiga llena, persistente o distendida. Y los predictores de mal resultado funcional son detección de este tipo de patología antes de las 24 semanas de gestación, engrosamiento de la pared vesical, cuando más gruesa es la vejiga, más posibilidad de ir a insuficiencia renal crónica, y riñones ecobrillantes, displasia renal y oligohidramias. Estos son factores de mal pronóstico por los cuales tenemos que hacer rápidamente, cuando nace el bebé, hacer una vesicostomía o el tratamiento endoscópico. Por lo general se hace una vesicostomía. Hipospadia, vamos a hablar básicamente el concepto, no vamos a hablar de cirugía porque hipospadia es un mundo. Estaría aquí fácil 2 días hablando de los tipos de tratamiento que hay. Es la segunda anomalía más común de los genitales masculinos después de la criptorquidia. La tasa de prevalencia estimada varía en todo el mundo entre 0.6 y 34 casos por 10.000 nacidos vivos. Es una interrupción del desarrollo de la cara ventral del tubérculo genital que da lugar a una hipoplasia de los tejidos distales y a la división del cuerpo esponjoso. Básicamente se van a encontrar 3 anomalías: meato ureteral ectópico, de localización ventral, curvatura ventral del pene, o sea, hacia adelante, y cierre incompleto del prepucio alrededor del glande, con prepucio dorsal encapuchado se forma como una capucha en la parte dorsal. En la parte ventral no van a encontrar prepucio. Aquí tenemos los distintos tipos de hipospadias: la glandular, coronal, la distal, medio peniano, proximal y la perineal. Cuanto más cerca al meato natural esté la patología, es más fácil de
de corregir, menos problemas, menos complicaciones. La gravedad se clasifica según la ubicación anatómica del neonatal. En casos leves, el meato se abre en la superficie ventral del glande, la corona o el cuerpo superior del pene. En los casos graves, en el cuerpo inferior, como es acá en el proximal, o en la uretra perineal. Esos son casos muy difíciles, a veces necesitan 4 o 5 cirugías. Alrededor del 60% de los casos son glandulares o coronales, por suerte, ¿no? Porque son más fáciles de corregir. El 20% del pene, y el 13% pene escrotal o perineal. El tratamiento quirúrgico se hace después de los 12 meses. Y la cirugía hipospadia va a tener 3 tiempos. Eso no es. Fimosis. La fimosis es algo que sí se van a topar mucho y les van a preguntar mucho, porque es algo que muy frecuentemente, incluso a médicos generales, le van a preguntar. Es una patología que se va a diagnosticar después de los 3 años. El prepucio comienza a desarrollarse a las 12 semanas de gestación. Cubre totalmente el glande entre las 18 y 20 semanas. Al final del primer año de vida, la retracción del prepucio detrás del surco glandular es hasta el 50%. O sea, cuando nacen los niños, más del 80% no va a retraer. No se asusten, porque a veces hay fimosis fisiológica. Hasta los 2 años y medio, 3 años, la fimosis puede ser fisiológica. Si ve un niño con fimosis después de los 3 años, sí van a tener que darle tratamiento con corticoides o tratamiento quirúrgico. La incidencia de fimosis es del 8% en niños de 6 a 7 años y de solo 1% en varones de 16 a 18 años. La fimosis fisiológica, este es el concepto, es la incapacidad de retraer completamente el prepucio detrás del glande no atribuible a adherencias melanoprepuciales. A medida que transcurre el tiempo, el prepucio se va desprendiendo espontáneamente, presente en el 96% de los recién nacidos vivos. Casi todos nacen con fimosis, así que no se asusten. Y el estrechamiento del prepucio, las adherencias congénitas entre la parte interna del prepucio y el glande impiden la retracción del prepucio. La condición generalmente se resuelve a medida que el niño crece, con una retracción suave durante el baño. Algo que sí tienen que explicar a los padres hasta los 3 años no es tratar de bajarlo a la fuerza, porque si ustedes producen eso van a producir un trauma y va a producir una cicatriz. Y cuando ya hay cicatriz ya va a ser fimosis patológica y va a tener que operarse. Cuando reciben un masaje, es un masaje solo hasta donde dé el tejido, no forzarlo. Y eso hasta los 3 años uno lo puede hacer, pero después de los 3 años. Acá vemos una fimosis patológica, vemos que aquí hay cicatriz. ¿Por qué? Porque ya lo han bajado en forma traumática probablemente. La fimosis patológica es secundaria a una inflamación. Suele aparecer durante la pubertad y se asocia a molestias locales, urinarias originadas por un prepucio fimoso. La balanitis serobliterante o líquen esclerotrófico, no se sabe la etiología, pero tiene que ver mucho con más o menos máculas hipopigmentadas o blanquecinas del prepucio distal. Clínicamente se manifiesta por esclerosis anular distal con prepucio con decoloración blanquecina, como les estaba diciendo, y formación de placas de estrechez prepucial. Irritación, les produce mucho disuria a los niños y en ocasiones sangrado. Cuando tienen un niño con una infección, tienen fimosis, pero además tienen una infección del prepucio, una balanitis, balanopostitis se llama eso, primero hay que dar tratamiento antibiótico, desinflamar y ver que eso desinflame, que ya no esté con signos de fluosis, y una vez mejorado ya uno lo puede operar al niño. Las complicaciones de fimosis, la balanitis es una de ellas, la balanitis recurrente, que es lo que le dije. A veces cuando ya hay niños que tienen mucha balanitis, las mamás a veces un poco desfalladas, vemos que es una infección balanoprepucial que se puede tornar blanquecina, como les dije. Los gérmenes más frecuentes que pueden producir infecciones de este tipo son el Proteo vulgaris y la Escherichia coli. Se presentan más entre los 2 y 4 años y la presencia de eritema y edema de prepucio con salida de secreción purulenta es el cuadro clínico que se puede presentar. La circuncisión estará indicada en los casos de balanitis recurrente. Si ustedes ven que hay una balanitis,
por si tiene un niño de 2 años y ya tiene 2 o 3 episodios de balanitis recurrente, ya tienen que operar, no van a esperar los 3 años a operar. Eso sí es importante tener claro. Parafimosis. Parafimosis es una inflamación aguda del prepucio, ¿esto ven? Debido a una reducción forzada, o sea, la fuerza de una estrechez anular, que al quedar en posición proximal al glande provoca una obstrucción de la circulación, produciendo edema y dolor intenso. O sea, uno lo baja, hay un anillo, lo baja y ya no lo puede reducir. Y entonces, al quedar, cuanto más tiempo esté, más edema y más difícil de corregirlo. El tratamiento es la reducción se pone anestésico tópico y se reduce en forma manual. Si no se puede, pasa a cirugía. La estrechez prepucial es un factor determinante en la ITU de lactantes. En una revisión sistémica concluyeron que necesitaron realizar 111 circuncisiones para evitar una ITU, 11 para evitar una ITU recurrente y 4 para evitar un ITU en niños con reflujo vesicoureteral. Si ustedes tienen un niño con diagnóstico de reflujo vesicoureteral y tiene fimosis, tienen que operarlo antes de los 3 años, no pueden esperar, porque es un factor de riesgo para la recurrencia. El tratamiento de la fimosis generalmente comienza después de los 2, yo le diría los 3 años de edad, 2 a 3 años de edad, según la preferencia de los cuidadores y de los padres. En la fimosis primaria, el tratamiento conservador, primero se hace tratamiento con corticoides de tercera generación, betametasona, mometasona. Es el tratamiento de primera línea. La circuncisión también puede resolver el problema si no mejoran con tratamiento médico, ¿no? El caso de circuncidar, el caso de líquen escleroso, fimosis cicatrizada es frecuente, pero uno siempre tiene que explicar. Cuando tú ves esas características de un prepucio blanquecino, siempre hay que mandar a anatomía patológica para hacer el diagnóstico del líquen escleroso, porque muchas veces esos pacientes recurren a la fimosis cuando no se hace una buena técnica quirúrgica, y la mayoría de veces haciendo buenas técnicas quirúrgicas se puede retraer y otra vez cerrar, pero ahí hay que dar corticoides a dosis fuertes, pero eso ya lo tiene que dar el servicio de dermatología. El trato de parafimosis, como les dije, es la reposición manual, y si no se puede hacer, cirugía. Acá más o menos esta es la técnica más conocida para circuncisión, la doble incisión o técnica de manga, en la cual se va a sacar un fragmento del prepucio proximal para sacar este fragmento y no tener tanto tejido redundante, y se va a sacar una lámina más o menos de 2 centímetros de todo alrededor, y se procede con el electro a hacer la exéresis y de ahí a colocar puntos. Nosotros en nuestro medio usamos cádul crómico 4 ceros para niños pequeñitos y 3 ceros para niños más grandes. La criptorquidia. La criptorquidia es la falta de descenso normal del uno o ambos testículos desde el interior del abdomen a través del conducto inguinal hasta llegar al escroto. Es la anomalía congénita más frecuente del conducto genital masculino, afecta el 2 a 4% de los lactantes. Es más frecuente en niños prematuros, de bajo peso al nacer y pequeños para la edad gestacional. Por lo general, el testículo cuando nace uno no lo opera de inmediato, uno espera hasta el año. Unas escuelas están diciendo hasta los 9 meses, pero de 9 meses al año uno puede esperar para que eso baje espontáneamente. Si no baja después del año, ya sí tienen que operar, hacer una arquidopexia. Dado que suele existir también un proceso vaginal permeable, la criptorquidia se puede acompañar o relacionar con hernia inguinal entre 50 y 80% de los casos. Por eso, cuando hacemos orquidopexia, no solamente fijamos el testículo, sino separamos el saco para poder ligarlo, para que no haya hernia residual o recurrente. Acá vemos el diagnóstico de criptorquidia básicamente clínico. O sea, uno para hacer diagnóstico solo necesita sus manos, nada más. Hacer una buena exploración. Te puede ayudar una ecografía Doppler, una tomografía, una resonancia, sí te puede ayudar. Pero más que todo cuando son testículos intraabdominales, que no los podemos palpar. Ahí sí nos puede aportar beneficio o ayuda.
pero si no, la primera instancia es un buen examen físico. Acá tenemos los testículos ectópicos, que son apariciones de testículos que no son en el canal inguinal, que puede ser en la región, pueden ser en la región inguinal, pueden ser en la región suprapúbica, puede ser en la región subcutánea, en la pared abdominal, incluso hasta en la región femoral pueden aparecer. Entonces uno tiene que hacer un buen examen físico. Hace como 6 años entramos a hacer una laparoscopía diagnóstica a un paciente porque no tenía testículo, y no encontramos el testículo en la región pélvica ni en el anillo profundo, y cuando miramos al techo había como un frijolito que serían unos 8 milímetros pegado a la pared anterior, y no tenía ni vaso, ¿no? De curioso, la verdad, fue porque el residente dijo: doctor, hay que sacarlo. Y bueno, tiene razón. Y con el electro lo saqué, lo desprendí y lo mandé a patología, y de ahí salió que era el testículo. El residente lo expuso como un caso clínico en la sociedad. Pictorquidia. Un testículo verdaderamente no palpable requiere exploración quirúrgica para determinar la ubicación y el mejor abordaje para la corrección quirúrgica. Ojo, cuando son testículos que están en el canal inguinal, uno puede hacer una orquidopexia convencional. O sea, se abre por el canal inguinal y se libera las adherencias balanoperjudiciales y se fija en el escroto. Cuando son testículos intraabdominales y no los palpamos ni por examen físico ni por ecografía, sí se tiene que hacer una laparoscopía diagnóstica y buscar el intrapélvico, el testículo. Y ahí uno evalúa, pues, ¿no? Si ves que es un testículo atrófico, pequeño, menos de 5 milímetros, ese testículo no lo vas a dejar, no lo vas a apexiar, no tiene razón de ser. La orquidopexia está indicada, como les dije, después del año, entre los primeros 18 meses. Las complicaciones de la criptorquidia no tratada incluyen cáncer testicular. Dice que aumenta a 6 veces más la frecuencia de cáncer de testículo en niños que tienen criptorquidia, sobre todo en las intraabdominales. Y también la otra complicación de no fijar el testículo pueden ser torsiones testiculares e incluso infertilidad, porque después del año ya el testículo cambia su morfología. Hasta el año puede soportar, pero después del año ya hay cambios no solamente en la estructura, los túbulos seminíferos se atrofian y ya no van a producir espermatozoides posteriormente. O sea, hasta los 18 meses uno puede esperar, sí, máximo, pero lo ideal es al año. Tú tienes un niño con criptorquidia, ya tiene un año, a cirugía. Y este es lo último. Este es un complejo raro, pero es un complejo o un síndrome, que es el complejo de distrofia o epispadia. Tiene 3 componentes o varios componentes, que puede ser la epispadia, la distrofia vesical clásica, o puede ser con distrofia cloacal o con variantes de distrofia, en los cuales se van a observar manifestaciones parciales de las anomalías anteriores, que suelen carecer de simetría en el plano sagital. Acá vemos, esta es la distrofia vesical, acá está el cordón umbilical, este es el glande, y esto de aquí es la parte del cuerpo del pene. No se ve. Entonces la cirugía, por lo general, cuando hay distrofia vesical, lo que primero que hace son derivaciones, o sea, derivar los uréteres hacia bolsas que se hacen en el intestino, que son como bolsas de reservorio, o se pueden anastomosar al sigmoide para que queden como cloaca, para que no hagan infecciones urinarias recurrentes. Y después del año o que gane peso el niño, ya se hace la reconstrucción de la vejiga y del pene y de la uretra. Pero es una cirugía que da muy pocas satisfacciones, muchas complicaciones trae. En general, la ecografía puede detectar básicamente intraútero este tipo de patología. Los hallazgos pueden ser una masa semisólida que protruye en la pared abdominal, protrusión abdominal inferior, escroto desplazado hacia adelante con un falo pequeño, riñones normalmente en asociación con un cordón umbilical de implantación baja y ensanchamiento anormal de la cresta ilíaca. Como les dije, las cirugías se hacen primero una derivación urinaria y luego que el niño se gana peso,
se hace una reconstrucción anatómica. Por lo general esperan hasta el año. Estos son los tipos de derivaciones urinarias que se pueden hacer. Te las dejo solamente para que sepan qué tipo de bolsas se hacen. La reparación, aquí vemos básicamente un gráfico, cómo se desprende el glande, el cuerpo del pene de la vejiga. Acá están los meatos ureterales. Hay que tener mucho cuidado al separar la vejiga del falo. Acá ya tienen separado todo el falo y se va a hacer una neuretra. Se puede usar mucosa labial o mucosa labial básicamente, porque es lo que mejor va para este tipo de patologías. Acá ven, ya está separado, se separa el falo, la neuretra y la vejiga y se cierra. Queda con vesicostomía, perdón, con talla vesical y con un catéter uretral. Acá vemos, así queda al final. Siempre se deja 2 catéteres ureterales que van de meato hasta uretra y neomeato, ¿no? Y acá están los testículos, pues por suerte no, a veces pueden tener también ictorquina. Los problemas posoperatorios, pues básicamente la preparación para el procedimiento de la continencia en estrofia vesical, o sea, los niños tienen que tener más de 100 mililitros de vejiga, de capacidad, para poder hacerles un tratamiento quirúrgico, que tenga una urodinamia estable, que el niño esté motivado y listo a participar, la exposición al programa de mejora miccional de 6 meses antes de la reparación del cuello vesical y una evaluación por el psicólogo. Es un trabajo multisectorial. Estas son las complicaciones que más se pueden ver: dehiscencia de vejiga, obstrucción presalida, extirpación del tubo suprapúbico, infecciones urinarias recurrentes, etc. Y complicaciones ortopédicas, aquí tengo osteotomía, pseudoartrosis, dolor articular, osteomielitis, infecciones de las zonas que se reconstruyen del hueso, porque a veces también tienen malformaciones congénitas de la pelvis. Bueno, eso es todo.